Hoy vamos a meternos de lleno en una de las doctrinas más importantes y a la vez más debatidas de la teología cristiana, la inerrancia bíblica. En pocas palabras, es la idea de que la Biblia no tiene ningún error. Pero ojo, esto es mucho más que un simple debate académico. Esto toca el corazón mismo de la autoridad en la fe cristiana. Y todo, absolutamente todo, parte de una pregunta que parece sencilla, pero que tiene unas implicaciones gigantescas. ¿Puede un texto que se considera sagrado tener algún tipo de error, ya sea histórico, científico o teológico? Y claro, la respuesta a esta pregunta no es un detalle sin más. Para las corrientes de pensamiento que vamos a ver, la solidez de toda la estructura de la fe cristiana depende de que la respuesta sea un no rotundo. No es algo abstracto, es, literalmente, la base sobre la que se construye todo lo demás. Vale, para entender bien esta postura es fundamental tener claros tres conceptos que funcionan como los pilares de un edificio. Son la inspiración, la infalibilidad y la inerrancia. Se presentan como ideas que van una detrás de la otra, creando una defensa muy sólida de la autoridad de las Escrituras. El primer pilar es la inspiración. Este concepto se centra en el origen mismo de la Biblia. La idea, que se apoya en pasajes como este de Segunda de Timoteo, es que las Escrituras no son simplemente un libro humano. La creencia es que fueron literalmente exhaladas por Dios, usando escritores humanos, o sea, que su autor último es divino. Y claro, partiendo de esa inspiración divina, se llega al segundo pilar, la infalibilidad. La lógica es que si Dios es el autor, su palabra no puede fallar ni puede llevar a engaño. Es por lo tanto completamente fiable. Según esta visión, las Escrituras son una guía segura que no te va a llevar por mal camino en los asuntos que trata. Y esto nos lleva de cabeza al tercer pilar, la inerrancia, que es la consecuencia lógica de los dos anteriores. Si la Biblia es de origen divino, y no puede fallar, entonces tiene que ser precisa en todo lo que afirma. Aquí la definición clave del teólogo Wayne Grudem es que en los textos originales la Biblia no afirma nada que sea contrario a los hechos. A ver, aquí hay una distinción que puede parecer muy sutil, pero que es crucial para todo el argumento tal y como lo plantea el teólogo R.C. Sproul. Infalible significa que algo es incapaz de cometer un error por su propia naturaleza. En cambio, inerrante significa que, de hecho, no contiene errores. Según Sproul, si las escrituras son infalibles porque son la palabra de Dios, entonces la conclusión es inevitable, también son inerrantes. Bueno, pues pasemos a ver cómo se construye el argumento teológico a favor de la inerrancia. Sus defensores no lo presentan como un créetelo y ya está, sino que ofrecen un razonamiento que se apoya en cuatro grandes argumentos. Aquí los tenemos. Primero, el carácter de Dios. Si Dios lo sabe todo y es perfecto, no puede mentir ni equivocarse, así que su palabra tiene que reflejar esa perfección. Segundo, el ejemplo de Cristo. Se argumenta que el propio Jesús tenía la visión más alta posible de las Escrituras. Tercero, la tradición. Se afirma que esta ha sido la creencia mayoritaria de la Iglesia a lo largo de la historia. Y cuarto, la necesidad doctrinal. La idea de que sin una base sin errores, todas las demás doctrinas, desde la salvación a la moral, pierden su autoridad divina. Para darle más fuerza al segundo argumento, los que defienden la inerrancia suelen citar directamente a Jesús. Frases como esta, la Escritura no puede ser quebrantada, las interpretan como una confirmación de su autoridad absoluta, una autoridad que no se puede tocar. La clave del argumento es que, para un creyente, la visión que Jesús tenía de las Escrituras debería ser su propia visión. Y aquí queda perfectamente ilustrado. La conclusión a la que se llega es clara. Si un seguidor de Cristo quiere ser coherente, no puede tener una visión de las Escrituras inferior a la de su maestro. Por lo tanto, argumentan que aceptar la autoridad de Jesús implica, sí o sí, aceptar la autoridad y la veracidad de la Biblia, que él mismo defendió. Venga, pues dejemos la teoría y vamos a un caso práctico que además suele ser bastante polémico. Para muchos defensores de la inerrancia, la interpretación de los primeros capítulos del Génesis no es un tema secundario, sino el campo de batalla donde esta doctrina se la juega de verdad. En esta tabla se ve un consenso muy claro entre varios teólogos muy influyentes que aparecen en las fuentes. Se ve perfectamente cómo todos conectan la doctrina de la inerrancia con una interpretación literal e histórica del Génesis. Para ellos, si la Biblia es inerrante, entonces las historias de la creación, Adán y Eva o el diluvio tienen que aceptarse como hechos históricos. Negarlo, como dice Sproul, es abrir la puerta al relativismo, o como dice MacArthur, es que afecta a toda la teología de la redención. Esto nos lleva a la recta final. Si la inerrancia es tan fundamental y el Génesis es su prueba de fuego, la pregunta es, ¿qué se pierde, según sus defensores, si se abandona esta doctrina? ¿Qué consecuencias tiene?
Pues según estas fuentes, las consecuencias son muy serias y van en cadena. Si la historia de la caída de Adán no es histórica, la doctrina del pecado original se debilita. Si se puede considerar que una parte de la Biblia no es literal, ¿por qué no otras? Esto, argumentan, lleva a relativizar todo el texto, a minar su autoridad y a generar una confusión enorme, tanto en la doctrina como en la vida práctica de la Iglesia. Esta cita de la Declaración de Chicago, que es un documento clave de 1978 firmado por cientos de líderes evangélicos, resume la gravedad del asunto desde su punto de vista. No lo ven como una opción teológica más, sino como un pilar que, si se quita, tiene graves consecuencias para toda la fe. Así que, para resumir todo lo que hemos desglosado, la doctrina de la inerrancia propone una cadena lógica. La inspiración divina lleva a la infalibilidad y esto, a su vez, garantiza que las Escrituras no tienen errores. Esta postura no se ve como un fin en sí misma, sino como el cimiento indispensable que sostiene todo el edificio de la fe cristiana. Y acabamos con una pregunta para la reflexión. Más allá de estar de acuerdo o no con la doctrina, nos obliga a plantearnos algo muy de fondo. Si se considera que un texto tiene una autoridad absoluta, sin fisuras, ¿qué implicaciones tiene eso para la forma en que debe ser interpretado y, sobre todo, vivido en el día a día?